La innovación articulación metropolitana presenta los desafíos de las instituciones colombianas para abordar los fenómenos que se dan a escala supramunicipal y sugiere las pautas para transformar y desarrollar los instrumentos de planeación actuales. Con este propósito, aborda temas como las relaciones funcionales entre municipios, las interdependencias con el nivel departamental y las políticas nacionales con incidencia en el territorio, evidenciando elementos que van más allá de la escala del municipio o incluso de la escala de varios municipios y que deben tenerse en cuenta a la hora de formular los planes de ordenamiento. Los voy a dejar entonces con José Salazar Ferro, quien es consultor de la Universidad de Nueva York. Él ha formulado muchos POT y está de acuerdo con que esta innovación hace parte de un POT moderno. Hola, soy José Salazar, consultor de la Universidad de Nueva York para el programa POTS Modernos que desarrolla el Departamento Nacional de Planeación. Les voy a hablar de lo que hemos denominado los vínculos metropolitanos urbanos-rurales, que es una de las innovaciones que se vienen trabajando para la formulación de los POTS. Ese nombre de vínculos metropolitanos corresponde a la intención de dar respuesta a los elementos nuevos que han aparecido en el desarrollo urbano en Colombia. Es decir, que las ciudades han venido creciendo y se han venido desarrollando de una manera un poco diferente a como lo habían hecho antes, con elementos que los POTS no han podido hasta ahora o no han incorporado hasta ahora. Los fenómenos que uno puede encontrar en el desarrollo urbano del país y que tienen que ver con este tipo de planteamientos son cosas como la suburbanización, como el crecimiento de una ciudad en otros municipios. Algunas ciudades han logrado crecer sobre sus propios municipios, pero otras crecen sobre otros municipios. Esos crecimientos son crecimientos de diferente índole, pueden ser industriales, pueden ser de vivienda, pueden ser comerciales, pueden ser de servicios, por ejemplo colegios, por ejemplo clubes, campestres, etcétera. Toda una serie de procesos que han hecho que el POT, que solamente se hace para un municipio, no pueda dar respuesta a esos fenómenos porque están en otros municipios o tienen unas dimensiones tan grandes que se vuelven tremendamente complejos. Entonces esos fenómenos como por ejemplo la suburbanización o que puede llegar a volverse hasta conurbación entre varias ciudades, por ejemplo lo que sucede, no sé, entre Bogotá y Soacha o entre Barranquilla y Soledad o entre Medellín y los municipios que lo rodean, Envigado o Itagüí, o entre Cali y Jumbo, es decir, entre muchísimas ciudades del país en que se han venido desarrollando y se han venido conurbando, pues son fenómenos a los cuales no puede dar respuesta un plan que solamente se hace para un municipio y que se piensa solamente para ese municipio. Entonces es necesario que el plan se piense como en el territorio que realmente están sucediendo las cosas. Y ese territorio, en lo fundamental, es un territorio que va más allá de los límites municipales. Es un territorio que toma, por ejemplo, como decíamos, 2 o 3 municipios que están alrededor de una ciudad, o 2 municipios que están trabajando conjuntamente o que tienen problemas conjuntos muy parecidos. Por ejemplo, municipios como Duitama o Tunja o cualquiera de estos municipios de Duitama y Sogamoso, que tienen, digamos, problemas en común y que requieren soluciones precisamente a ese tipo de problemas. Frente a esa realidad, es decir, frente a una nueva realidad urbana, frente a nuevos fenómenos como la suburbanización, como la conurbación, como la generación de esas especies de corredores que se crean al lado de las vías de comunicación entre un municipio y otro, por donde pasa el transporte, y al lado se crean comercios, restaurantes, servicios y viviendas e industrias y todo tipo de cosas, pues hay necesidad de complementar lo que hasta ahora ha hecho los planes de ordenamiento, o sea, lo que es el ordenamiento del territorio, con unas nuevas dimensiones y unos nuevos problemas que es necesario abordar para poder dar respuesta a esos nuevos fenómenos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Lo que ha pasado hasta ahora es que el POT, pues como se ha restringido al propio municipio, pues simplemente no ha abordado ese tipo de problemas. Y entonces ustedes ven casos de las grandes ciudades en que la gran mayoría de la urbanización se está dando en el municipio vecino y entonces pues el POT no puede decir absolutamente nada de eso. Lo que ha pasado también es que, como en otros países, digamos, otros niveles, como el nivel regional, el nivel departamental o el nivel nacional,
deberían haber creado algún tipo de reglas o algún tipo de pautas para poder llevar a cabo ese ordenamiento, pero que en el caso colombiano no se han creado. La planeación a nivel nacional todavía está incompleta, se ha hecho solamente una planeación, digamos, muy sectorial, hay algo de planeación ambiental, pero como ustedes han oído permanentemente, los páramos, por ejemplo, no están totalmente delimitados, las zonas mineras siempre tienen conflictos de límites, etcétera. Y entonces la planeación ambiental pues no está completa, la planeación de las carreteras pues se hace y se ha hecho y ahora ha mejorado muchísimo, pero todavía entra en conflicto, bien sea con las zonas ambientales, bien sea con las zonas urbanas, bien sea con otro tipo de cosas, con otro tipo de territorios que tienen, digamos, zonas de protección o zonas ambientalmente frágiles, o simplemente zonas por las cuales no es conveniente que pase una carretera, por ejemplo, importante nacional. Entonces, mientras no existan ese tipo de planteamientos, mientras no existan esos planes, la planeación ambiental completa, la planeación regional completa y algo que parece ser fundamental, que no hemos abordado todavía en el país, que es la planeación de las áreas rurales, que todavía no se ha hecho completamente y que se ha hecho apenas a trazos, es decir, si hay algunas cosas que se han hecho, hay políticas para determinadas zonas agrícolas, hay políticas para determinado tipo de cultivos, pero no hay realmente un planeamiento, digamos, completo de lo que deben ser las zonas rurales. Entonces, lo que los POTS tienen que buscar en este momento es cómo acercarse a un ordenamiento del territorio que les exige ir más allá de los límites municipales, que requiere ir más allá de los temas, digamos, que siempre han tratado y que evidentemente, aunque no estén en la ley, son un pan de cada día de los diferentes municipios y ciudades del país. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto es que no solamente se trata de cambiar, no se trata de cambiar un POT por otro POT, no se trata de que ahora el POT va a ser distinto, no, se trata de crearle unas bases al POT, unas bases más serias, unas bases más completas que le permita dar solución, por ejemplo, a este nuevo tipo de fenómenos urbanos, a las relaciones entre las diferentes ciudades, a las relaciones entre un municipio y otro, a las relaciones entre una ciudad que crece y un municipio al lado que se ha vuelto un municipio industrial, como por ejemplo Yumbo, como por ejemplo Tocancipá, o un municipio que se ha vuelto un municipio de vivienda, como puede ser Chía o como puede ser Jamundí en Cali. Es decir, muchísimas situaciones que están sucediendo y en las cuales es necesario que se trabaje conjuntamente entre más de una unidad territorial, entre más de un municipio, para poder abordar ese tipo de problemas. En ese sentido, lo que realmente parece determinante o parece como un tema absolutamente sustancial a esto es un tema institucional. O sea, los problemas de alguna manera los hemos identificado, pues seguramente habrá que trabajarlos con mucho más detalle en cada una de las ciudades. Los problemas tenemos más o menos el estudio para el sistema de ciudades, indicó una serie de fenómenos en todo el país, pero en todos hemos llegado al acuerdo que el tema institucional es un tema fundamental, porque lo que se trata es precisamente de que los municipios no tomen todas sus decisiones de cómo ordenar el territorio, que es, digamos, la facultad que les da la ley, pero cómo ordenar el territorio sin pensar que ese municipio es vecino con el otro municipio y que, por ejemplo, un municipio y otro municipio pues pueden compartir, por ejemplo, las fuentes de agua o pueden compartir los sitios donde se manejan los residuos sólidos o pueden compartir y deben compartir un sistema de transporte intermunicipal que les permita conectarse de una manera más adecuada entre sí y con los grandes centros de producción o con los grandes centros de exportación de productos. Entonces, todos esos fenómenos es necesario mirarlos previamente y es necesario entonces que la institucionalidad de cada municipio pues sea mucho más flexible y tenga la posibilidad de entrar en contacto con otras instancias, bien sea otros municipios, bien sea el departamento, bien sea directamente la nación y los diferentes programas que tiene la nación. Es ahí, en ese punto, donde se vuelve, digamos, fundamental que previamente o que paralelamente al desarrollo del POT se haga un desarrollo de los diferentes espacios de concertación entre los diferentes municipios, entre las instancias para llegar a un acuerdo completo. Para hacer todas incorporar esas nuevas dimensiones en el POT, para poder abordar ese nuevo tipo de problemas, pues tenemos algunos avances que nosotros le queremos proponer a ustedes
como bases o como elementos que sean interesantes y que sean unos elementos concretos para poder avanzar en los POTS. La primera forma como uno puede abordar el problema, llamémoslo supramunicipal, es decir, que va más allá del municipio, es la definición de lo que se pueden denominar territorios funcionales. Es decir, cuál es de verdad el territorio que yo debo planificar, más allá de que haya un límite político-administrativo. Entonces, internacionalmente se han trabajado una serie de cosas, una serie de indicadores que le permiten a uno saber cuál es ese territorio. El primer elemento de esos indicadores es lo que se llama la conmutación, una palabra un poco complicada, pero que quiere decir básicamente cuántas personas de un municipio, la fuerza de trabajo de un municipio, es decir, de la población económicamente activa de ese municipio, se trasladan diariamente a otro municipio para trabajar. Y entonces vamos a entender que esa persona, esos trabajadores, pues viven en un municipio y trabajan en otro. Por lo tanto, hay que mirar las dos cosas para saber cómo planeo yo el transporte entre la vivienda y los sitios de empleo y cómo hago para que esos sitios de empleo tengan las condiciones y las características adecuadas para poder, digamos, funcionar bien. Lo mismo que las zonas de vivienda tengan todas las características y los equipamientos necesarios para que las familias tengan una vida adecuada. Los parques, los colegios, los centros de salud, todos los demás equipamientos que una familia necesita. Entonces, ese primer elemento es un territorio funcional que se define desde ese punto de vista. También hay otros dos indicadores que se pueden sumar para que se defina con mayor precisión ese territorio funcional. Ese territorio funcional en las grandes ciudades colombianas ya fue, digamos, estudiado por el estudio del Sistema de Ciudades de Planación Nacional del año 2012-2013, y que, digamos, está publicado y es asequible por cualquier persona. Pero además de eso, pues se pueden agregar otros dos indicadores, decía yo. El primero es la densidad rural. La densidad en las zonas que rodean las grandes ciudades o las ciudades. ¿Por qué? Porque en las zonas que rodean las grandes ciudades en las zonas rurales que rodean las grandes ciudades, suceden una cantidad de fenómenos que hacen que ya no sean zonas rurales tradicionales. Por ejemplo, se traslada población que diariamente va a trabajar al campo. Por ejemplo, se localizan ciertos equipamientos que son típicamente urbanos. Por ejemplo, un club, o por ejemplo un colegio, o por ejemplo un gran centro comercial, o por ejemplo un conjunto de vivienda, que son perfectamente zonas o actividades que no son, digamos, propiamente de las rurales. Y entonces, con los datos del DANE es posible tomar una medida de cómo está funcionando esa densidad rural y establecer unos límites a donde esa densidad se ha afectado y ya no es la densidad propia de una zona rural, comparativamente con las zonas al lado o con los municipios vecinos. Entonces, ese es un segundo indicador que es factible conocer con los datos que tenemos en Colombia, que nos da el DANE. El primero, el de la conmutación, se puede establecer a través de las preguntas del censo. En este caso, pues tenemos desafortunadamente el censo un poco viejo, que es el censo del 2005, pero ya pronto vendrá el siguiente censo y podremos, digamos, trabajar con datos más frescos. Y el tercer indicador que se ha trabajado es lo que se llama el mercado laboral, es decir, en qué distancia, a qué distancia puede vivir un trabajador de su empleo. Y ese mercado laboral, pues normalmente se ha establecido que un traslado de 1 hora de una persona desde su vivienda hacia el empleo es como el máximo posible. Esto estamos hablando para los países desarrollados. Posiblemente para el caso colombiano, pues tendremos que ser más flexibles y medir un poco con mayor, digamos, calidad y con mayor flexibilidad ese tipo de indicadores. Pero con esos 3 indicadores, si los aplicamos sobre un territorio, ya podemos tener la idea del territorio funcional, que puede abarcar 2, 3, 5, 10, 12 municipios. No sé, nosotros medimos en el caso de una ciudad como Barranquilla, algo como 14 municipios. En el caso de una ciudad como Bogotá, como 23 municipios. Pero bueno, digamos que se podrá hacer esa medición, se podrá definir, y entonces tendré un primer universo sobre el cual yo voy a empezar a trabajar y sobre el cual voy a empezar a decir, hay que buscar unas pautas de ordenamiento entre todos los municipios
para que esas pautas de ordenamiento se trasladen a cada uno de los POTs municipales que van a ser, digamos, formulados y adoptados. Entonces lo que se trata es de encontrar unas pautas. ¿Qué pautas es los que hay que encontrar allí? Pues diferentes tipos de pautas, pero por ejemplo, una primera, hagamos un sistema vial regional. Hagamos un sistema vial que le permita a todas las partes de esa aglomeración, llamemos de ese territorio funcional, pues ir y moverse adecuadamente donde se producen digamos mercancías, se producen productos agrícolas y se puedan llevar a los mercados, donde la gente vive para acá y va a ir a trabajar hacia allá, donde los niños que están viviendo acá van a estudiar acá, etcétera. Entonces vamos a hacer un esquema regional en el cual ya no se trata solamente de tener vías municipales y vías nacionales, sino unas vías de escala intermedia que me permitan hacer los diferentes movimientos y los diferentes, digamos, relaciones que se establecen entre un elemento y otro de esa aglomeración. Tendremos que tener también una aproximación a cómo manejamos los servicios públicos. Como decíamos, muchas veces se tiene la misma fuente de agua, o muchas veces tienen fuentes distintas de agua, pero los vertimientos están sobre el mismo río o sobre la misma fuente. Entonces hay que mirar cómo trabajamos conjuntamente eso. Seguramente puede darse el caso que cada municipio siga manteniendo su fuente de agua y su acueducto, como puede darse el caso que es más rentable que un municipio le proporcione el agua a los otros municipios. Y entonces pues va a ser mejor que entre todos los municipios creemos una empresa, llamémosla regional, de agua, y que entonces podamos disminuir los costos de agua para poder, digamos, operar. Entonces, ese, digamos, es otro caso. Lo mismo con las aguas servidas, lo mismo, y eso más que todo el mundo lo sabe, con los sitios donde se depositan los residuos sólidos, que suelen ser no para un municipio, sino para varios municipios. O sea, los que llaman los botaderos, pues, los botaderos o los sitios donde los rellenos sanitarios, que son, digamos, la nueva forma como aparecen, pues que seguramente son para varios municipios. Entonces, todo ese tipo de elementos son importantes. También son importantes elementos como los equipamientos. Ustedes saben que, por ejemplo, una gran ciudad tiene una serie de equipamientos que utilizan sus habitantes y los habitantes de las zonas vecinas, porque un hospital de alto nivel no puede tenerlo todos los municipios. Entonces, muchas personas de un municipio tienen que ir a la ciudad mayor a buscar un servicio de salud, un servicio administrativo, porque seguramente temas de gobierno nacional o temas de gobierno departamental o algunas gestiones de esas que se hacen de trámites no se pueden hacer en el municipio, sino hay que hacerlas en el municipio grande, etcétera. Entonces, todos esos equipamientos hay que pensarlos en los sitios y de los tamaños necesarios para que no solamente van a darle servicio a su población, sino a una población que es mayor. Y entonces esa población que es mayor seguramente va a poder contribuir a que ese servicio funcione mejor, de alguna manera va a participar en la construcción, en el funcionamiento o en los diferentes elementos que tienen esos equipamientos. Entonces, esos son, digamos, los elementos claves para que uno pueda empezar a trabajar esas ciudades. Dentro de ese conjunto de elementos uno podría distinguir dos categorías diferentes. Una primera categoría son los elementos que es necesario planificar en el POT de una manera precisa. Las vías tienen que estar perfectamente delimitadas, trazadas, de dónde a dónde van, qué ancho tienen. Las infraestructuras de servicios públicos, los grandes equipamientos de servicios públicos, o si bien sean, por ejemplo, represas o cualquier cosa de este tipo, pues es necesario definirlas con precisión y tenerlas como elementos que afectan el territorio y que es necesario tener allí. Hay otros elementos que pueden variar un poco más, por ejemplo, la localización de la vivienda. Uno puede decir que la vivienda puede localizarse en estas áreas o en estas otras y que para tal puede estar muy bien. Puede digamos, pues no necesariamente tiene que ser este sitio exactamente, sino que pueden ser unos sitios alternativos. Lo mismo pasa con el comercio y de alguna manera con algunos de los equipamientos. Entonces el plan regional o la organización regional tendrá que definir cuáles elementos son fijos, infraestructuras, y redes, y cuáles elementos son un poco más variables y es posible, digamos que orientarlos a través de una serie de normas relativamente flexibles. Todo esto, como dije al comienzo, pues tiene que ver con algo que es fundamental, que es lo institucional.
Es decir, cómo logramos que un municipio trabaje con otro municipio en un país en el cual la autonomía municipal se ha vuelto casi un dogma. Es decir, la autonomía municipal es una cosa fundamental dentro de la Constitución, es algo fundamental para todos los actores y todos quieren, digamos, ejercerla. Y en este caso lo que le estamos diciendo es, hay que ejercerla, pero para el bien del propio municipio tiene que mirar y tiene que trabajar asociadamente con otros. Entonces, tenemos que trabajar ese elemento institucional. De hecho, la ley y la Constitución, la ley orgánica, la nueva ley orgánica de ordenamiento territorial, trajo y adoptó una serie de mecanismos para trabajar asociadamente. Las regiones de planificación y gestión, las regiones de administración de planeación, las asociaciones de municipios que ya existían pero que ahora tienen nueva vida, y otra serie de instrumentos que en la ley están, que le permiten a un municipio trabajar conjuntamente con otro, o a un municipio o a un departamento con otro departamento, si fuera el caso. Entonces, son una cantidad de instrumentos que no se han utilizado adecuadamente porque aquí seguimos con la idea de que el trabajo individual es el importante y que el trabajo colectivo no es importante. Yo creo que lo que este trabajo ha dejado y que les va a mostrar, digamos, en el documento van a encontrar ustedes todos los diferentes instrumentos que se tienen para trabajar y todas las diferentes figuras administrativas que se han mirado, los diferentes ejemplos que se han mirado en diferentes partes del mundo. Lo que nosotros queremos invitarlos a trabajar es a que miren esas posibilidades, a que se den cuenta que trabajar conjuntamente no es perder autonomía, sino es ganar en desarrollo, y al ganar en desarrollo se gana a su vez en autonomía. Entonces, ese trabajo conjunto debe ser un trabajo fundamental.